Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir en directo hoy sábado 23 de octubre el episodio número 68.
Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus dudas y preocupaciones a través de consejos y sugerencia. Cada semana salimos en vivo con un episodio, todos los sábados a las 11 de la mañana. Contaremos mensualmente con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días a todos, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado por Facebook Live, agradeciendo también que en este momento te encuentres por aquí. El día de hoy estamos saliendo al mediodía para coincidir un poquito con el sol y con las buenas vibras que nos da. Así es que si estás aquí por primera vez, te cuento que Yo Te Escucho es un podcast de psicología, educación y coaching para empoderar a las familias TDAH y docentes con alumnos TDAH que desean aprender más sobre este trastorno, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Esta es información útil, con contenido académico veraz y base científica actualizada, lleno de consejos e historias que pueden ser como la tuya. Además, papá, mamá, docente, recuerda que actualmente en YouTube se encuentran todos nuestros podcasts anteriores para que puedas tomar nota de todas las sugerencias que tanto nuestros panelistas como yo hemos compartido contigo durante todo el 2020 y el 2021. Además, si deseas escucharme mientras manejas, haces deporte, descansas o realizas las actividades hogareñas, descarga y escucha offline los últimos episodios desde tu celular usando la aplicación iVoox y Google Podcast. Muchísimas gracias a todos los países y a todos los usuarios que han estado aquí esperándonos el día de hoy. Muchísimas gracias a Enevermar, muchísimas gracias a Eduardo Antonio Sánchez, a Ana Leblanco, a Nangel Ceja, muchísimas gracias a Esperanza Luque, a Jessica Zúñiga, a Eliana Morales, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a Arely Vázquez, realmente gracias por encontrarse por aquí esperándonos y sobre todo con un tema fantástico. Así es que sin más preámbulos, empecemos papá, mamá, docente, porque hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y es muy interesante porque cuando converso con los padres, ya sea a través de las plataformas virtuales o ya sea en mi oficina, pues los padres muestran muchas veces angustia y ansiedad cuando se les va a compartir un diagnóstico. Mamá, papás, terapeutas, docentes, no todo es TDAH. No todas las señales, no todas las sintomatologías necesariamente tienen que orientarse o tienen que calzar para un diagnóstico TDAH como tal. Como dice el dicho, a la fuerza ni los zapatos entran. Es decir, que a veces con ciertas acciones ya queremos dar un diagnóstico para que la familia pueda recibir la información que imagina o la información que espera, y a pesar de que no todas las características pueden estar propuestas para un TDAH, a veces tienden a dar un diagnóstico que no necesariamente puede ser ese, puede ser el específico, puede ser tal vez hasta los esperados. Hay niños, papás, mamás que los padres, profesores describen como lentos, olvidadizos, confusos, demasiado poco activos, somnolientos, con dificultad para estar alerta, tímidos, que tienden a soñar despiertos, tienden a estar en las nubes, tienden a ausentarse de esta realidad durante la mayor parte del tiempo, muestran falta de energía, se encuentran desmotivados, y esto puede causar problemas principalmente a nivel académico. Se demoran un mundo para hacer las tareas, hay que estar todo el rato pendiente de ellos porque si no, se ponen a pensar en sus cosas y se les va el tiempo. Ay, Carla, con todas estas características, pues yo te digo que mi hijo es TDA, el llamado por el DSM-5 como TDAH en presentación inatento. Pero papá, mamá, ¿y si yo te dijera que tal vez no es así?
Te cuento que el Dr. Russell Berkeley comparte con nosotros la siguiente información. Del 30 al 50% de los niños diagnosticados con TDA probablemente tengan un trastorno distinto al TDAH. Así es que si eres padre o madre con un hijo TDA o eres adulto TDA, pues este podcast es especialmente para ti, porque hoy hablaremos sobre el tempo cognitivo lento, cuyas sintomatologías pues son bastante similares al TDAH, justamente de presentación inatenta, porque actualmente con el DSM-5 ya no se dice subtipos, ahora se dice con presentación. Así es que papá, mamá, docentes, terapeutas, pues acompáñenme porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está dando la hora a nivel justamente clínico, a nivel justamente de los neurólogos, de los psiquiatras, de los diagnósticos, porque realmente este tema puede darnos una pauta muy interesante de apertura, sobre todo para los diagnósticos. Así es que papá, mamás, docentes, terapeutas, acompañaré el día de hoy tus mensajes, tu chat y tus consultas, pues con mi deliciosa tacita de café. Así es que bueno, vamos a ver con este tema tan interesante sobre el tempo cognitivo lento y qué relación, qué diferencias, qué semejanzas, qué información actual acerca de este trastorno tenemos con relación al TDA. Porque si bien hemos escuchado la introducción, hay muchas características que he mencionado que calzan con un TDA, pero vamos a ver por qué el tempo cognitivo lento puede ser paralelo a un TDAH de la presentación inatento. Entonces comparto contigo qué información tenemos actualmente sobre el tempo cognitivo lento. El tempo cognitivo lento es un trastorno que aún no está aceptado de manera independiente en el DSM-5, pero muchos especialistas en el tema, incluyendo el Dr. Russell Berkeley, que es considerado como justamente el padre de la investigación acerca del TDAH, pues lo considera totalmente independiente al TDAH. Considera que el tempo cognitivo lento tiene dimensiones propias, tiene características propias, diferenciadas del TDAH y que también tiene su propia repercusión a nivel académico y a nivel social. Te cuento que el DSM-5 es la actualización del DSM-4 y cuando estuvieron en este proceso de actualización, te comento que el TDA se iba a denominar el TDAH del tipo restrictivo. Ya no se iba a decir TDAH con presentación inatento, no, se iba a presentar como TDAH del tipo restrictivo, pero al final ese nombre nunca se dio. Así es que al TDA se le ha querido reconocer en la literatura como el tempo cognitivo lento, como sinónimos, pero el día de hoy vamos a aprender con estas nuevas actualizaciones que el tempo cognitivo lento y que el TDA pueden mostrar diferencias significativas, que actualmente no se está apoyando la hipótesis de que el tempo cognitivo lento pues sea un TDA. Tanto el Dr. Russell Berkeley como otros especialistas en la materia justamente argumentan que el TCL puede ser un trastorno propio, separado del TDA, y como ya te había comentado, pues alcanza del 30 al 50% del grupo de los diagnosticados en el TDA. Carla, entonces quiere decir que mi hijo tal vez no sea TDA, sino que sea del grupo del tempo cognitivo lento. Puede ser que sí. Entonces, papá, mamá, docente, te invito a que raudamente traigas el día de hoy lápiz y papel, querido docente, querido terapeuta. El día de hoy trae lápiz y papel
porque te voy a dar la última información de artículos científicos actualizados sobre este tema para saber si el chico con el que estamos trabajando, si el alumno con el que estamos trabajando, si aquel al que estamos evaluando realmente pertenece al TDAH inatento, o sea, al TDA, o puede ser parte de este grupo del tempo cognitivo lento. Así es que bueno, con lápiz y papel a la mano, vamos a ver algunas características importantes e interesantes. ¿Qué caracteriza al tempo cognitivo lento? Primero, tiene ciertos problemas con el procesamiento de la información. Tiene ciertos problemas al procesar la información. Tempo cognitivo lento, o sea que también puede tener problemas en focalizar la atención porque se nos va. Tiene el tempo cognitivo lento, se nos va. Tiene dificultad justamente como se va para procesar la información en el aquí y ahora. El tempo cognitivo lento tiene problemas para diferenciar lo relevante de lo que no es relevante. Tiene problemas para hacer esa clasificación, esa diferenciación, lo importante de lo urgente, de lo prioritario. Todavía le cuesta muchísimo poder diferenciar. Podría tener ciertas dificultades con la memoria de largo plazo. Podría tener dificultades con la memoria de largo plazo. Muestran ciertas dificultades en sus habilidades sociales, sobre todo con la reticencia. Son reticentes, es decir, son parcos, no generan muchos amigos, son tímidos, son aprensivos y socialmente pueden ser bastante ansiosos, pero más que todo reticentes, más que todo se alejan, son bastante parcos. Van a tener ciertos problemas de ansiedad. Van a tener ciertos problemas de ansiedad. Cuando nosotros hablamos, y ya entro un poquito también, jalo un poquito por aquí de información con el TDAH, estamos hablando de estas habilidades sociales más idas a la timidez, más orientadas a la vergüenza, ¿no? Como decimos en inglés, super shy. Mira un poquito, piensa un poquito, recuerda acerca de las características del TDAH. ¿Consideras de que son muy tímidos? Más bien, los TDAH presentan bastante problemas en relación con su autorregulación. La persona con tempo cognitivo lento no tiene problemas en su autorregulación. Tiene ciertos problemas en las funciones ejecutivas que están más que todo relacionadas con la organización, la planificación, la gestión del tiempo. Tienen problemas en cuanto a la precisión de sus trabajos a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel laboral, o sea, cuando tienen que presentar un trabajo. Tienen problemas en la precisión. ¿Por qué? Porque cuando terminan una tarea, pues esta tarea no está tan bien presentada como debería de darse. Pero ojo, te estoy comentando de que ellos sí hacen las tareas, solo que cuando las hacen hay una dificultad en la precisión, en darse cuenta que la tarea ya está concluida con todas las características que te han solicitado. No es aún confirmado, pero el doctor Russell Berkeley comenta que en algunas investigaciones se puede dar cierta tendencia a una dificultad en la matemática, pero aún
no está 100% confirmado, a diferencia de un TDA que sí, debido a sus características, sí presenta dificultades en las matemáticas. Puede tener ciertas dificultades escolares con relación a las dificultades de aprendizaje, pero más que todo porque hay una base, una tendencia familiar. Hay ya un conocimiento familiar que papá o que mamá o que hay los tíos, los primos, ¿no? Tienen ya dificultades en el aprendizaje también. Con los chicos, con las personas con el tempo cognitivo lento, no hay presencia de conductas adictivas. Lo que sí tiene tendencia, un TDAH. Cuando a este grupo de personas con tempo cognitivo lento se les brindó la medicación como una estrategia de ayuda, de cada 5 evaluados, solo a 1 le funcionó. O sea que para este grupo, el medicamento del TDAH no funciona. Y si ellos llevan un taller de habilidades sociales, pues los talleres de habilidades sociales funcionan rápidamente. Ahí entonces me pongo a pensar como papá y mamá con hijo TDAH. Carla, yo lo he llevado a talleres de habilidades sociales, talleres conductuales y no funcionan, se demoran un montón, no veo resultados a corto plazo. En ellos sí, los talleres de habilidades sociales sí funcionan. Entonces, ya con esto estamos viendo diferencias bastante interesantes entre un tempo cognitivo lento y un TDA. Los padres, dice el doctor Russell Berkeley, los padres con hijos que pertenecen a este grupo del tempo cognitivo lento, su única preocupación es la preocupación académica. Ellos no tienen preocupación a nivel conductual. Este grupo de padres considera que sus hijos son buenos chicos, no son chicos disruptivos, no son chicos que interrumpen, no son chicos que se dejan llevar por sus emociones, no son chicos que actúan sin pensar, no. Son chicos que a nivel social tienen por lo menos un amigo cercano, por lo menos. A diferencia de muchos TDAH que a veces no tienen ninguno, que les cuesta sostener amigos en un periodo mediano y largo de tiempo. Los TCL no. Los TCL pueden tener un amigo, pero es el amigo fiel, es el amigo que lo acompaña, es el amigo que está con ellos en las buenas y en las malas. No fluctúa que hoy día me peleo contigo, mañana te recupero y después ya no estás. No, hay una fidelidad en cuanto a la amistad. Entonces, papá, mamá, estás visualizando, estás tomando nota que sí hay diferencias significativas entre un grupo de personas del TCL, del tempo cognitivo lento, y el grupo de los TDAH. Por supuesto que hay grandes diferencias, y diferencias sobre todo grandes porque son marcadas. Entonces el doctor Russell Berkeley en sus investigaciones y en las investigaciones actuales, en las investigaciones últimas científicas, dan a conocer estas grandes diferencias. Un hijo con tempo cognitivo lento sí va a mostrar dificultades a nivel académico, pero no dificultades a nivel conductual. Entonces, los chicos más bien con TDAH sí. Entonces, la impulsividad, el control inhibitorio es el corazón del TDAH. Lo que no es
para el tempo cognitivo lento. Pero Carla, mi hijo con TDA no suele mostrar tanta hiperactividad. Efectivamente, un chico con TDA del tipo inatento, efectivamente no muestra tanta hiperactividad. ¿Por qué? Porque la hiperactividad no es tanto física. La hiperactividad en el TDA es más que todo mental. Es en la cantidad de información que tienen en su cerebro, en su mente, en sus pensamientos, y no saben cómo filtrarlo, no saben cómo pausarlo. No saben cómo mirar una pizarra, escribir todas sus ideas y decir, empiezo por aquí, empiezo por acá, voy por allá. Los del tempo cognitivo lento no tienen esa hiperactividad, ni física ni mental. Entonces, esta característica interesante es la primera característica que se resalta y resaltan los científicos que están trabajando actualmente sobre el tempo cognitivo lento, porque como te comento, en el DSM-5 se incluye dentro del TDAH como un sinónimo del TDA, pero los científicos están justamente trabajando en sus investigaciones para darse como un trastorno independiente. Otra característica muy interesante del TDAH, que está muy asociada a sus comorbilidades, que vienen a ser los trastornos oposicionistas desafiantes, los trastornos negativistas, los trastornos disociales. Entonces, estos trastornos son los más comunes en un TDAH. Entonces, esto no se presenta en el TCL, en el tempo cognitivo lento. Como no hay dificultad a nivel conductual, entonces no tenemos estas características. Entonces, aquellos pacientes que tienen justamente el diagnóstico del TCL, pues muestran sintomatologías totalmente opuestas con estas características clásicas del TDAH. Te voy a poner ejemplos. En lugar de que estos chicos sean hiperactivos, extrovertidos, entrometidos, impulsivos, que no son capaces de medir sus riesgos, pues un chico con trastorno cognitivo lento o el chico con el tempo cognitivo lento, pues son más pasivos, son más soñadores, son tímidos, son hipoactivos, que es lo contrario al hiperactivo, tanto mental como físico. Entonces, los problemas que ellos presentan, por ejemplo, a nivel social, se dan por estos espacios. Totalmente diferente a un chico con TDAH o con TDA, que la agresión, que la impulsividad, que el déficit en el control inhibitorio se ve altamente expuesto, porque sea o no TDA o TDAH, igual cumple ante una frustración. Como no son capaces de controlar, y sobre todo de pequeños, sus impulsos, entonces van a decirte lo que sienten, lo que quieren, lo que piensan de una manera bastante agresiva, de una manera bastante fuerte, de una manera poco controlada. Son TDA, sí, pero con esta característica impulsiva, por eso se encuentran dentro del grupo de los TDAH. Pero en cambio, los chicos que tienen tempo cognitivo lento no tienen esta característica como parte de sus sintomatologías. Entonces, papá, mamá, ¿cómo estás viendo en este momento? ¿Cómo estás viendo en este momento la información que te estoy dando? ¿Sientes tú de que hay una diferencia entre el diagnóstico que tienes y la información actual? Espero que me puedas ir comentando para poder también ayudarte y poder darte a conocer esta nueva información actual sobre el tempo cognitivo lento. Y también vamos entonces, siendo las 12:25, saludando a nuestros nuevos oyentes que están por aquí también conectadas, con Esperanza Yuque, con Jessica Zúñiga, con Eliana Morales, está por aquí Yasmín Camacho, Miriam López Cano, está por aquí Dulvia Pérez. Areli nos comenta, ¿cómo se diagnostica un tempo cognitivo lento? No había escuchado de él.
Te voy a responder esta pregunta en este instante, la había guardado para un poquito más adelante, y te cuento que en cuanto al diagnóstico, como la sintomatología del tempo cognitivo lento aún no está reconocido en la actualidad, porque para el DSM-5, como te cuento, prácticamente es un sinónimo del TDA, todavía no se puede tener una evaluación estandarizada, todavía no hay un manual médico, todavía no hay un manual, un diagnóstico estandarizado. Entonces, lo que están haciendo en este momento son las investigaciones con estos especialistas y estos reconocidos en la materia del TDA, para que tengan la suficiente cantidad de base científica que les permita presentar justamente esta nueva información, para tal vez en la siguiente actualización del DSM-5 pues poder ver si es que hay una aceptación en el reconocimiento del tempo cognitivo lento como un trastorno separado pues del TDA, que tenemos chicos con TDAH de presentación inatento, pero también tenemos nuestras personas, nuestros grupos, nuestros pacientes con tempo cognitivo lento. Así es que tenemos simplemente que esperar que las investigaciones vayan avanzando y que se tenga la cantidad suficiente de material para poder presentarlo para la nueva actualización. El trastorno posicionista desafiante también son TDAH, pues sí, hay una correlación muy directa, o sea, dentro de las comorbilidades, los TDAH pueden ver en su gran mayoría tener esta comorbilidad, el trastorno posicionista desafiante. Sí, hay una gran relación en este sentido por la parte conductual. Vamos a ver, y vamos saludando también. Muchísimas gracias, Marlene, por haber compartido con nosotros tu pregunta. Vamos saludando también a Gerundanesu Carumen. Vamos saludando a Ernest. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, México. Qué alegría siempre estar por aquí saludándolos. Ya vamos a tener una sorpresa para ustedes en el mes de noviembre. Así es que México, mes de noviembre, conéctense también con nosotros. Bueno, entonces, realmente muy interesante, porque todavía el diagnóstico no se da como tal, como te comento, pero sí tienen estas similaridades. Por eso es que el tempo cognitivo lento presenta ciertas similaridades con relación al TDA, porque el tener esta mirada perdida, el no estar conectados en el aquí y ahora, y sobre todo también, por ejemplo, en el proceso del diagnóstico per se. Los chicos con TDA se observan estas conductas no tanto al inicio, no tanto cuando están pequeños, porque cuando están pequeños sí se reconoce el TDAH por su hiperactividad, por su impulsividad, por esta alegría desbordada que lo vemos en los pequeños, porque no logran pues sentarse cuando la profesora lo pide, porque realmente son un torrente inmenso de alegría cuando están jugando, porque no respetan los turnos. Entonces sí, se le pide a papá, mamá la asistencia de un neurólogo para poder confirmar pues este posible TDAH. Pero para los TDA no. El TDA aparece en la historia o en la vida de nuestros hijos cuando están en 5º grado, en 6º grado. ¿Por qué? Porque como hay exigencia de más desarrollo de habilidades, entonces ahí es donde estamos viendo que el rendimiento académico ya no es el mismo como en los años anteriores, porque las habilidades que tenían eran suficientes para poder avanzar a nivel académico. Entonces, cuando ya llegan al cambio y la necesidad de más habilidades que se debieron afianzar en el tiempo, recién ahí aparece el diagnóstico del TDA. Lo mismo, según estas investigaciones actuales, pues sucede con el TCL. El tempo cognitivo lento también aparece, no de pequeños, sino aparece en esta parte de la historia. Aquí, por ejemplo, tenemos también una semejanza interesante. En cuanto a la familia,
En cuanto a la familia, una familia TDAH no solamente está preocupado por el rendimiento académico de sus hijos, una familia TDAH está preocupado por todo, absolutamente todo. El hecho de ver de que su hijo no tiene compañeros por el tema de habilidades sociales, que no se relaciona bien con los padres ni con los hermanos. Durante la adolescencia pueden tener dificultades para conducir, para manejar su propio dinero, para conseguir parejas o para tener relaciones adictivas, relaciones dependientes, que no sucede con aquellas personas diagnosticadas con el tempo cognitivo lento. Las personas con TDAH no solo suelen hacer las tareas mal, porque tienen la disfunción ejecutiva del monitoreo, porque ellos no se fijan, porque lo hacen todo al apurado, porque quieren salir del paso, ¿no? Sino que no la hacen. Un chico con TDAH es súper renuente a hacer las tareas y más aún cuando las tareas son aburridísimas. Van a buscar ellos mismos la sinrazón y las excusas para no hacerlas. Aquellos que pueden estar con tempo cognitivo lento, aquellos que pueden presentar este trastorno, el tempo cognitivo lento, sí quieren hacerlo, sí intentan hacerlo, pero les toma, como les comenté al inicio y también en la publicidad, les toma un mundo de tiempo para hacerlo, se les va el tiempo, pero sí logran sentarse, sí logran abrir el cuaderno, sí logran leer las instrucciones, tal vez no las comprendan tanto, pero sí ves que la intención de querer realizar la tarea está, solo que se les va el tiempo. Se pierden en sus propios pensamientos y se van. Además también ellos, como te mencioné minutos anteriores, ellos también por la misma fatiga, la misma somnolencia, el mismo cansancio, como si les hubieras quitado la batería, ellos están sentados, están con sus materiales, pero la tarea la inician y no logran avanzar más. Entonces, es súper interesante, súper importante ver cómo se está marcando esta diferencia del tempo cognitivo lento con el TDA. Te cuento también que el doctor Russell Berkeley nos habla de que las personas con TDAH vienen de familias que no solamente pueden haber tenido en el pasado pues problemas escolares, sino que también podrían haber, al no haber sido tal vez papá, mamá diagnosticado, pues pueden también haber presentado en el pasado pues conductas antisociales, comportamientos adictivos, comportamientos dependientes. Y además, como te había comentado, súper marcado, pues la diferencia del impacto de la medicación es sumamente clara en los TDAH con los de tempo cognitivo lento. El doctor Russell Berkeley nos comenta que el 92% de la población TDAH pues corrobora los efectos de una medicación en corto, mediano, largo plazo. En cambio, esto no sucede con los del tempo cognitivo lento. ¿Por qué? Porque la dificultad del tempo cognitivo lento es más a nivel organizacional que conductual. En cambio, en los TDAH justamente necesitamos más bien la medicación para poder controlar el tema conductual y las emociones que les permitan poder llevar mejores hábitos organizacionales. Con relación a los talleres de habilidades sociales que te había mencionado hace unos minutos, pues el doctor Russell Berkeley comenta en una de sus conferencias que un chico con TDAH no le funcionan los talleres de habilidades sociales. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué él no los recomienda? Porque el taller de habilidades sociales es para aquellos chicos que son tímidos, que no tienen herramientas para conversar con el otro, que no tienen herramientas para ingresar a un grupo social debido a su timidez. En cambio, el TDAH, su falta de habilidades sociales,
está relacionado con el tema netamente conductual, porque no sabe respetar turnos, porque dice todo sin filtro, porque genera mucho conflicto a nivel social con los compañeros, porque no es paciente, porque no es tolerante. Mira qué diferencia tan grande hay entre el TCL y el TDAH. Entonces, el taller de habilidades sociales pues es más recomendado para el TCL que para el TDAH. Para el TDAH debería ser un taller conductual, pero el Dr. Russell Berkeley también recomienda que este taller conductual, para que realmente funcione, pues tiene que ser aplicado en la escuela, con los compañeros con los que convive durante todo el año y no con aquellos grupos de compañeros que solamente ve una vez a la semana, porque no hay un vínculo que se genere, y la idea de la parte conductual es que se vea reflejado en esa convivencia diaria con los demás justamente estos cambios significativos para que pueda tener una buena relación con sus compañeros. Entonces, dificultades conductuales como la agresión, por ejemplo, como la interrupción constante, que son puntos muy álgidos en las clases. Carla, todo el día interrumpe, no levanta la mano, no reconoce que yo estoy hablando. Un compañero está participando y de repente él abre el micro de manera virtual y no se da cuenta que su compañero todavía ni ha terminado la idea, pero él necesita saciar su idea, saciar esa información que tiene en la cabeza y no espera. Eso es de un TDAH, pero no lo es de una persona perteneciente al tempo cognitivo lento. Otra característica también muy interesante que el Dr. Russell Berkeley señala y que también lo hemos conversado muchísimo aquí es sobre nuestro Pepe Grillo. Todos tenemos un Pepe Grillo por dentro que nos avisa, que nos dice, cuidado, mira que esto puede suceder, reflexiona. Hemos conversado en muchos podcasts que este Pepe Grillo en un TDAH tienen una vocecita tan baja que no lo podemos escuchar. Por eso no tenemos esta capacidad de autorreflexión, por eso no tenemos esta capacidad de autoinstrucción. Nosotros no somos capaces de darnos instrucciones por sí mismos porque todavía no tenemos ese desarrollo. Ya cuando ingresamos a la edad adulta, sí, esta autoinstrucción la podemos dar y seguir trabajándola con hábitos, pero durante la etapa escolar no, porque todavía no hay esta madurez. Entonces, esto es lo que también no hace que una terapia funcione del todo. Si tenemos terapias basadas en la autoinstrucción para un TDAH, pues tampoco va a funcionar. Pero esto no sucede en una persona diagnosticada con tempo cognitivo lento. Ellos sí tienen a su Pepe Grillo. Lo que pasa es que como se van del aquí y ahora, entonces no logran conectarse con el Pepe Grillo. Pero cuando les pasas la voz, automáticamente se enganchan y le dicen, fíjate en la hora, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Me fui, me perdí. Tenemos que volver a regresar y entonces piden ayuda, solicitan un apoyo y van tratando de ver las posibles estrategias para poder terminar la tarea. Muy diferente al comportamiento de un TDAH. Vamos a ir viendo algunos comentarios más que se están dando. Marlene me dice, me gustaría que pudieran ahondar sobre el trastorno oposicionista desafiante y dar tips. No te preocupes, Marlene, porque en el mes de noviembre vamos a tener invitados especiales. Realmente los astros se han alineado porque el mes de noviembre vamos a tener información muy interesante y sí, voy adelantando que este va a ser uno de los grandes temas que vamos a tocar para noviembre, así que por favor, Marlene, estate atenta a la información. Muchísimas gracias a Marisabel de Sul. Ernest nos dice, Carlita, una duda, ¿qué es más recomendable en un TDAH adolescente? ¿Una neuróloga o psicoterapeuta? Y eso que comentas,
de los problemas que ellos manejan, de no poder hacer pares con los de su edad, ¿no? Por la problemática de conducta, para tener una buena relación con sus compañeros. El neurólogo es el que nos ayuda a ver el diagnóstico. El neurólogo, con todos sus conocimientos, toda su sapiencia y sobre todo con las experiencias, ellos te ayudan a generar el diagnóstico. El psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta, ¿no? Los terapeutas nos ayudan a desarrollar justamente elaboran planes conductuales para que puedan justamente trabajar esta situación con tu hijo. Pero hay que recordar, papá, mamá, que ustedes cumplen un rol fundamental en una terapia, porque para transformar, para generar nuevos hábitos que minimicen el hábito conductual anterior, es importante que el ambiente en casa también cambie. No solo va a cambiar tu hijo, van a cambiar ustedes también. Hay que brindar también un ambiente propicio, un ambiente adecuado y modelar con el ejemplo la conducta que nosotros queremos que nuestro hijo desarrolle. Entonces ahí los terapeutas, gracias a las reuniones que tienen de manera individual y de manera familiar, pues van a crear un plan que ayude positivamente a los cambios que ustedes están esperando. Espero ir ayudando con esta información. Está con nosotros también Alexa Morante. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Así es que papá, mamá, siendo las 12:42, nuevamente te saluda por aquí Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes. En unos segunditos van a estar apareciendo también mis redes sociales para que puedas ubicarme y conversar también conmigo un poco de los temas que más están generando un impacto tal vez negativo, pues en tu familia o también en ti. Como ya habíamos hablado sobre el diagnóstico, pues todavía necesitamos que en la siguiente actualización del DSM pues se vean estas investigaciones que se están dando en este momento. Entonces, vamos a desglosar un poquito toda la información que hemos compartido en ítems puntuales, en ítems que te interesan, para cerrar con las recomendaciones que damos para este grupo de personas con tempo cognitivo lento. Vamos a hablar entonces sobre, en primer punto, rendimiento académico. Tanto el tempo cognitivo lento como el TDA tienen una correlación significativa con el rendimiento académico. Tanto ser TDA como tanto tener el tempo cognitivo lento, pues ambos sí tienen dificultades mostradas en el rendimiento académico. ¿Hay un bajo rendimiento académico en el tempo cognitivo lento? Sí, es un bajo rendimiento académico general. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas de planificación y la función ejecutiva de organización, de gestión del tiempo, pues están afectadas, pero principalmente la ejecución de la tarea. No son precisos al desarrollar la tarea. Pueden, por ejemplo, saltearse preguntas. No contestaron tal vez la última. Si una tarea tenía 3 hojas, ellos se quedaron solo en la primera hoja y pensaron de que esta era y las demás no las revisaron. Entonces sí tenemos para el tempo cognitivo lento estas características, problemas en la ejecución en la tarea. ¿Por qué? Porque están iniciando la tarea y debido a que ellos se van, a que ellos ingresan a su mundo, pues no logran terminarla. Entonces, es importante reconocer este aspecto. ¿Por qué? Porque también los profesores que han abordado alumnos con tempo cognitivo lento correlacionan este trastorno con falta de iniciativa y falta de persistencia. Son las dos palabras claves que comparte TDA y tempo cognitivo lento. Recordemos que el TDA
tiene una dificultad, disfunción ejecutiva en la iniciativa, en el monitoreo, en la persistencia, en la resiliencia, que también puede ir mostrando de alguna manera pues el TCL. Tenemos entonces primer punto interesante, que sé que estás tomando nota y te estás enganchando con esta parte. En rendimiento académico sí, ambos coinciden, pero la diferencia entre el TDAH y el TCL es que el TDAH, si no puede hacer la tarea, mejor. Si la puede evitar, mejor. Si te puede decir, mira papá, hoy día no hay tarea, pero sí lo hay, mejor. Entonces, ellos van a más bien a escaparse de la tarea. Ya cuando están ampallados, pues se van a sentar a hacer la tarea. Ese comportamiento sí es marcadamente diferente con el tempo cognitivo lento. El tempo cognitivo lento te dice, ay mamá, sí, ahorita me siento, y va y se sienta. El TDAH te dice, sí mamá, ahí voy, y nunca llega. Entonces, mira qué marcada esta diferencia, qué marcado este comportamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito también de genética, porque en algunos de los podcasts habíamos conversado que actualmente ya existen alelos que se van reconociendo en el TDAH, que nos marcan pues una mirada muy importante hacia el futuro para ver que este trastorno realmente se hereda. Lo tiene mi mamá, lo tengo yo. Si lo tiene mi hijo, ¿es porque lo tengo yo o lo tiene mi esposo? Pues sí, porque la genética no miente. Y sí, puede haber entonces un comportamiento a nivel genético, ¿no? Un pase de información de generación a generación. Entonces, es sumamente interesante ver aquí que en el caso del tempo cognitivo lento se presenta como un trastorno que puede ser tanto genético como aprendido. En la actualidad, la propuesta que estos especialistas en la materia están brindando está más orientada a la epigenética. Carla, por favor, explícame qué es la epigenética. La epigenética es que el ser humano y los trastornos que lo acompañan son el resultado de genética por aprendizaje. Es decir, que yo puedo portar una serie de genes para dicho trastorno y que estos genes se van a activar en función del ambiente y de las experiencias a las que yo soy sometido o sometida. Yo puedo llevar el gen, pero si mi ambiente, si mi entorno, si la exposición que yo tengo no ayudan a que esto se exprese, pues por más gen que tenga, pues no se va a expresar. Pero si yo tengo el gen y estoy rodeada de todas las condiciones necesarias para que ese gen se exprese, pues lo voy a expresar. Si yo epigenéticamente llevo el gen de la desorganización y tengo una familia, vengo de una familia, estoy viviendo en una familia altamente organizada, donde tienen calendarios, establecen horarios, organizan la ropa, me enseñan hábitos. Por más que tenga el gen, no lo voy a expresar, porque mi vida ha sido planteada en base a la organización y la flexibilidad, obviamente, dentro de mi organización. Y si en algún momento he mostrado cierto desorden, ha sido en momentos pues muy ligeros, no ha sido una constante, ¿no? Tal vez se dio en ese momento que ya todos estábamos cansados, hoy día no hacemos nada, vamos a la canchita y las películas y ya, mira, hoy me desordené. Pero es uno en mucho tiempo. A eso se le llama la
genética. Súper interesante, papá, mamá. Un contenido más, un punto más para tu vocabulario. Vamos a ver otro punto bastante interesante que lo conversamos muchísimo en los podcasts con relación a al TDAH, que es la neuroquímica. Hemos hablado mucho de dopamina, de serotonina, hemos hablado mucho de las oxitocinas, la familia de las inas, que están a veces en más concentración, en menos concentración, si es que eres del TDAH del tipo impulsivo, hiperactivo, combinado, que tiene cierta diferencia con el TDAH del tipo inatento. Entonces, en el grupo de pacientes con tempo cognitivo lento, se piensa que su sintomatología se debe a las variaciones en la disponibilidad del cerebro a la dopamina y a la noradrenalina. O tal vez algunas estructuras químicas que se encuentran deficientes en su función de ser las que reciben, las que captan, las que reciclan o las que transportan estos componentes, que es bastante similar con lo que le pasa al TDA. La cantidad de dopamina que tiene es muy poca. Por eso es que nuestros TDA se ven cansados, se ven desmotivados, porque hay muy poca dopamina. Por eso para el TDA la medicación que toman es medicación para aumentar estos niveles de dopamina, que viene a ser uno de los componentes relacionados con la alta felicidad. Y que ya sabes que tenemos un video en nuestro canal de YouTube, sobre todo en el de Time for Learning, que hablan de los alimentos para que puedan generar mayor cantidad de dopamina, porque recuerda que también no todo puede ser medicación, hay que ayudarnos también de manera natural. Muy bien, por eso es que viene medicación. Del 75 al 90% de nuestros pacientes diagnosticados con TDAH, el tratamiento con el metilfenilato, que es el Ritalin, funciona, sobre todo para los TDAH hiperactivos, impulsivos, combinados. Para los TDA tenemos otros componentes, pero a pesar de ello, no funciona tanto para aquel grupo del tempo cognitivo lento. No se obtienen muchos beneficios ni con el metilfenidato ni con cualquier otro que sea recetado para el grupo de los TDAH. Entonces, como te había dicho al inicio, a nivel de medicación, de cada 5 con medicación, 1 funciona. Entonces, muy interesante las investigaciones que se están dando y que marcan una gran diferencia entre el TDAH y el tempo cognitivo lento. Carla, no te olvides de las funciones ejecutivas. Sí, vamos a retomar nuevamente esta información. TDA, tempo cognitivo lento, funciones ejecutivas trastocadas, por supuesto que sí. Planificación, organización, gestión del tiempo, porque se van. Pero recuerda que en el TDA tiene cierta característica de hiperactividad e impulsividad, no a nivel físico, sino a nivel cognitivo. Muchas ideas en la cabeza, no sé por dónde empezar, pero me desbordo, entonces me desmotivo. En cambio, el TCL no. El TCL no tiene esa última información que comparto contigo. Entonces, los del tempo cognitivo lento tienen déficits leves en la autoorganización. Por ahí va el TCL. Pero el TDAH tiene más disfunciones ejecutivas que el TCL. Entonces, con relación a las funciones ejecutivas, tenemos menos en TCL y más en TDAH. Así es que, papá, mamá, antes de brindarte las recomendaciones, siendo las 12:54, me voy a permitir leer un poquito más si es que tienes algún comentario que estés compartiendo por aquí conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias a Deli Macanto, muchísimas gracias
a Ali Muruiz nos pregunta, ¿por qué hacen tanto berrinche? Muy bien, muy interesante. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El berrinche es una forma de expresar lo que quieren. Tengo una alumnita, tiene un hermanito y su hermanito me dice, Carla, hace mucho berrinche al salir. Sí, porque es lo que él está aprendiendo en este momento, es la manera que él tiene para comunicar. Todavía no conoce otra. Entonces, el berrinche es una forma de expresar la frustración que están teniendo porque quieren decirte lo que quieren, pero no conocen otra. Por eso es que la parte conductual es una característica muy grande del TDAH y es en la parte de habilidad social. A través del grito, a través del llanto, a través del berrinche, ellos expresan, dejan liberar esta alta frustración que tienen, esta emoción, esta ira, esta rabia, y estas emociones se expresan a través del berrinche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar con paciencia para enseñarle a tu hijo que hay otra manera de decir lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren. Todos hacen berrinche, todos nuestros hijos, tengan o no TDAH, absolutamente todos hacen berrinche. Lo que pasa es que el TDAH sí lo extiende un poco más, pero hay que enseñarles con paciencia todos los días, modelando con el ejemplo, que hay otras formas paralelas al berrinche para comunicar lo que quieres. Vamos a ver, estamos también con Rocío Sartori, muchísimas gracias por estar aquí, con Yasmín Camacho. Ali también nos pregunta, ¿qué pasa cuando dejan de tomar el medicamento y después vuelven a tomarlo? Gran pregunta. Aquí tenemos varias posturas al respecto. Cuando se deja de tomar la medicación, pues entonces absolutamente todo el trabajo de los neurotransmisores, las concentraciones de los diferentes neurotransmisores, pues van a regresar a la cantidad original. Si la cantidad original era 5 y tú le has dado un medicamento que llegó a 20, pues cuando dejan de tomar la medicación regresan a 5. Es decir, regresan a su estado original. Eso es lo que sucede cuando les quitas la medicación. Y si vuelven a tomar la medicación, pues hay que dar un tiempo prudencial, unos días, para que vuelva a subir de 5 a 20. Eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros trabajamos de manera multimodal, somos partidarios de la idea de que no solo la medicación puede generar aportes. Lo que pasa es que la medicación genera aportes a muy corto plazo, pero una buena alimentación lo tenemos en nuestro podcast con nuestra nutricionista de Time for Learning, y también lo tenemos en los videos de nuestro canal de YouTube. La alimentación saludable, una dieta saludable y balanceada en ciertos componentes, ayuda a que tu hijo de manera natural produzca esos neurotransmisores que necesita, siendo uno de ellos la dopamina. Tal vez produzca de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, no llegará tal vez al 20, pero de manera natural lo va produciendo. Si viene la medicación acompañada, pues bienvenido, pero cuando deje de tomar, el efecto de una buena alimentación pues hace que estos neurotransmisores se vayan sintetizando de manera natural. Por eso es que cuando llega el fin del año escolar, muchos padres deciden no darles la medicación y los tienes enero, febrero, marzo, bueno, que es el tiempo de vacaciones aquí en esta parte del hemisferio, enero, febrero, marzo, tal cual como ellos son, totalmente libres como el viento. Y lo que yo recomiendo muchísimo, y lo vas a escuchar en los podcasts, es que 2 semanas antes de retomar las clases, empieces nuevamente con la medicación para que le des tiempo al cerebro para empezar a producir
estos neurotransmisores. Muchísimas gracias, Daniela Rojas, que se encuentra por aquí. Muchísimas gracias. Entonces, vamos cerrando nuestras maravillosas ideas acerca de recomendaciones que en realidad pueden servir tanto para un chico con tempo cognitivo lento como para un TDA. Así es que papá, mamá, toma nota de estas recomendaciones, tanto si tienes ligeras sospechas que tal vez no es tanto TDAH sino TCL, como para los papás y mamás que tienen hijos con TDA, o si tú ya sabes que tu diagnóstico es de la presentación inatenta. Así es que pueden ayudarte esas estrategias, más aún que en el Perú estamos ya a puertas de cerrar el año escolar. Entonces, primer punto, tanto a nivel virtual como en clases presenciales, es sumamente importante que tu hijo siempre tenga un lugar fijo para realizar sus tareas escolares. La pandemia ha venido a resaltar algo que siempre hemos dicho. Tu hijo necesita tener un espacio fijo para estudiar. Desde antes de la pandemia nosotros ya tenemos eso clarísimo, solo que ahora, debido a la virtualidad, pues hemos tomado más conciencia de ello. Tu hijo necesita un lugar fijo para hacer sus tareas, pero este lugar fijo debe tener ciertas características, que visualmente no se vea desordenada. Tratar de mantener al mínimo los sonidos que puedan generar o perturbar el enfoque que está logrando, que está tratando de lograr tu hijo al desarrollar sus tareas. El secreto para un buen aprendizaje es que el ambiente de trabajo sea tan eficiente para que pueda tener la facilidad de que la información que adquiera pase de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo, que no tenga que realizar tanto proceso cognitivo, sino que pase fácilmente. Segunda recomendación, papá, mamá, es la hora. Trata de conversar con el maestro de tu hijo, con el maestro de tu hija, para empezar a proponer ideas que puedan ayudarlos a encontrar maneras de aumentar esta atención, para aumentar este enfoque, porque sí se puede, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Otra recomendación interesante, el descanso. Hemos visto los beneficios del cerebro cuando el cerebro descansa, cuando duerme sus 9 horas, 8 horas, 7 horas, pero duerme de manera profunda, duerme bien. El descanso es un gran activador de procesos cognitivos importantes. La fatiga afecta la atención y además también al dormir y al descansar, pues hemos procurado que haya una alimentación a horas adecuadas. Otro punto interesante, reconocer las fortalezas pero unidas a sus intereses. Tanto para un chico con TDA, para un chico con TDAH, para un chico con TCL, todos los intereses, todos los contenidos asociados a intereses se retienen aún más en la memoria. Y uno que a mí me encanta es: cambia tu forma de dar instrucciones. Mi hijo no me entiende, entonces el problema no solo puede ser él, el problema también podría ser tú, porque la forma de llegar con el vocabulario, con la cantidad de información, tal vez pueda ser muy abrumador. ¿Qué hago yo? Doy instrucciones pasito a pasito. Entonces, papá, mamá, docentes, terapeutas, espero que les haya gustado muchísimo el podcast del día de hoy. Y durante la semana voy a aparecer por Instagram en vivo, porque voy a tocar un tema que no he podido tocar el día de hoy aquí, y es: ¿cuál es la diferencia entre el tempo cognitivo lento y la velocidad de procesamiento lento? Son dos situaciones
que parecen similares, pero no lo son. Muchos padres vienen y me dicen, Carla, mi hija está diagnosticada con velocidad de procesamiento lento. ¿Será tempo cognitivo lento? Es de lo que hemos hablado hoy día. Vamos a consultarlo durante la próxima semana. Así es que papá, mamás, docentes, terapeutas, ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy presentándoles un tema actual de gran importancia e impacto para nuestros hijos. Y nosotros estamos aquí en vivo y en directo gracias a nuestro fiel auspiciador Time for Learning. Ya falta poco para terminar el año académico y se está atrasando. Está mostrando dificultades en matemática, inglés, lenguaje y ciencias, pues Time for Learning es el centro especializado en brindar clases particulares de reforzamiento online y presencial exclusivamente en San Borja, con metodología de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de tu hijo. Envíanos un mensaje por WhatsApp al 938-484-149. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Papás, mamás, docentes, terapeutas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana.